Bienvenido y adelante. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes a todos quienes están presentes en este espacio virtual. Al contrario, el agradecido soy yo. Espero que estén bien. Y es un gusto, realmente nos reconforta participar de la apertura de esta jornada. Lo digo en mi carácter de decano de la facultad, como bien Ariel dijiste, pero en representación de toda nuestra comunidad académica y universitaria. Les damos la bienvenida. Y digo que es un gusto que reconforta, que nos genera placer por diversos motivos que, sin abusar de vuestro tiempo, quiero reflejar. Es muy importante esta actividad. Primero, porque nos ayuda a reafirmar el verdadero sentido que para nosotros tiene la universidad pública. Ya no es, como le gusta significar a nuestro rector, un palacio de saberes clausurados. Nosotros entendemos a la universidad pública, además, por supuesto, de ese rol trascendente que tiene en la formación de profesionales comprometidos. Para nosotros le hallamos verdadero sentido cuando cuando su razón de ser pasa por la trascendencia que los conocimientos que surgen de sus aulas, de sus claustros académicos, derraman, permean hacia a la sociedad. Y también viceversa, cuando se hace eco, sus aulas, en este caso un espacio virtual a través del Zoom, cuando la universidad pública se hace eco de esos debates que atraviesan la sociedad. Y sin duda que hoy ustedes van a protagonizar, es uno de ellos. En segundo lugar, es trascendente, sepan, porque esta es la primera actividad académica vinculado que tiene raigambre en este proceso tan trascendente que habremos de atravesar los santafesinos, histórico, determinante para nuestras vidas. Recién, hace minutos, Ariel, vos no me podés dejar mentir, venimos del acto de apertura del año judicial 2025 y nada menos que el presidente de la Corte Suprema reflejaba la trascendencia que este proceso tiene para la provincia de Santa Fe y para las personas que la habitamos. En ese marco es trascendente que la comunidad académica siente el derecho, pero mucho más que eso, la obligación de hacer aportes que enriquezcan el debate. Es por eso que esta charla es importante, o esta jornada es importante, porque es la primera de una serie que nuestras cátedras habrán de desarrollar en torno a las distintas disciplinas que pueden tener que ver con la reforma y el vínculo con los santafesinos. En tercer lugar, porque se realiza en la universidad pública con actores de la universidad pública. Veo candidatos a convencionales constituyentes aquí en el espacio virtual que están surgidos de nuestras aulas o de aulas de facultades hermanas de la Universidad Nacional de Rosario y de otras facultades públicas de la provincia. Se hace con el sello de pluralidad que caracteriza a la universidad pública, en especial a nuestra Facultad de Derecho. Y también es trascendente porque se hace no en torno a cualquier temática, se hace en torno a una temática de verdadera incidencia en la vida cotidiana de los santafesinos, de las santafesinas, con impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, el derecho del consumidor, ni más ni menos. Y es por eso que no casualmente se hace en consonancia con lo que mañana habrá de recordarse o celebrarse, que es el Día Internacional de los Derechos de Consumidores y Usuarios. Y viene también a ver cómo decirlo, a reafirmar una política de nuestra facultad en torno a la disciplina, que es jerarquizarla. Permanentemente hemos trabajado desde 2019 para jerarquizar esta disciplina, con las dos cátedras que llevan adelante su enseñanza como materia obligatoria en el grado a partir de nuestro nuevo plan de estudios, con una carrera en el posgrado. Y también me lleva todo esto a agradecer y a reconocer un trabajo que no es un trabajo más, es un trabajo comprometido, consecuente, consecuente y honesto con la disciplina que lleva adelante un grupo de profesores que encarnan la cátedra B de Derecho del Consumidor de nuestra facultad. Yo quiero en la persona del doctor Aliel Aliza, el titular de la cátedra, y de la doctora Valeria Bacaro, la profesora titular asociada, agradecer a cada docente de la cátedra B de Derecho del Consumidor por todo lo que hace, por todo lo que hace por la disciplina, por todo lo que hace en nuestra facultad y por todo lo que hace fuera de la facultad, volviendo a vincular a la universidad pública con la sociedad, que es lo que al principio de esta presentación decía. Sí, para finalizar, efectuar un agradecimiento, además del que hago a la Cátedra de Derecho del Consumidor, a quienes
muy gentilmente se han prestado para participar, es decir, los participantes, expositores, muchas de ellas personas conocidas que ni más ni menos lo que tienen aquí es una vidriera para mostrar y para contarle a los santafesinos qué piensan acerca de esta disciplina de cara a la elección del domingo 13 de abril. Y finalmente a los asistentes, los más importantes, porque confían una vez más en una actividad de nuestra facultad. Éxitos en esta jornada y saben que las puertas de nuestra facultad están abiertas para enriquecer este debate. Nada más. Muchas gracias, Muchas gracias, Hernán, Hernán. por el acompañamiento. Agradecemos al señor decano de la Facultad de Derecho de la UNR que esté justamente acompañando el inicio de esta actividad. Tal como lo acaba de decir el decano, el primer aspecto que queremos destacar es agradecerles a quienes están asistiendo en sus distintas calidades, porque este es un evento que congrega una pluralidad de roles y de perspectivas. Podríamos decir, en parte es académico, sobre todo lo es por el ámbito que nos recibe, que nos permite organizarlo, que es justamente el ámbito de la facultad y el marco de las actividades que desarrollamos en la cátedra de Derecho del Consumidor. No obstante lo cual, cuando tratamos de llegar a miradas sobre el derecho del consumidor, pareciera natural admitir que los enfoques no pueden ser puramente académicos, porque el derecho del consumidor tiene ese componente de experiencia que se adquiere a partir de una multiplicidad de roles. Y es así que también los tenemos estos roles en la cátedra, en donde participan eh, personas comprometidas con asociaciones de consumidores, abogados litigantes, quienes han ejercido responsabilidades muy importantes en autoridad de aplicación, quienes estamos en la tarea de la resolución de conflictos desde distintos espacios. Entonces, en nuestra cátedra, pese a que los buscamos, los acuerdos muchas veces son objeto de una construcción que es trabajosa. Y entonces esto nos coloca en una tarea de continuar con ese sentido y convocar a una pluralidad de perspectivas. Creo que estamos frente a un año muy particular en la conmemoración del 15 de marzo, que es el Día Internacional, el Día Mundial de Derechos de Usuarios y Consumidores. Se nos confluyen oportunidades y la oportunidad de la reforma constitucional no podíamos dejar de aprovecharla. Y esto quiere decir que nuestra comunidad jurídica, nuestra sociedad en breve va a estar dando una discusión fundamental sobre sus primeros principios, sobre la estructura del Estado, sobre su modernización, sobre el reconocimiento de algunos derechos, y desde nuestro punto de vista era insoslayable que el derecho del consumidor tenía que estar presente en lo que va a ser esta discusión. Por eso nos encontramos en un momento en el que la provincia de Santa Fe puede reconocer desde este punto de vista una situación paradojal. Nuestras universidades y nuestra propia provincia ha tenido avances en el desarrollo de la tutela del consumidor de una manera muy destacada y reconocida en distintos ámbitos del país. También las políticas de protección al consumidor han tenido, por supuesto, una vigencia notable. Ahora, en el plano normativo, la provincia de Santa Fe ha tenido intentos de darse una regulación autónoma con instituciones más concretas, ha tenido proyectos, uno muy reciente, que incluso llegó a tener estado legislativo, pero no se ha podido concretar ese marco legal de protección provincial sistematizada de la defensa del consumidor. Es un camino que todavía está por transitarse. Y por supuesto que tampoco había tenido ocasión de consolidar todo lo que ha ocurrido en materia
de defensa del consumidor en el plano constitucional. ¿Por qué? Porque no se había dado una reforma. Entonces, se da esta situación paradojal en la que se presenta muy probablemente para la provincia la alternativa de comenzar con un reconocimiento y una tutela constitucional, dando marco después a que esto pueda proyectarse en el ámbito de la reglamentación y la sanción legislativa de este código de implementación de los derechos de los consumidores, o como se lo quiera mejor denominar. El reconocimiento constitucional de la defensa de consumidores y usuarios fue casi fundante para la disciplina con la regulación que en el año 94 se estableció en el artículo 42 de la Constitución Nacional. El año pasado tuvimos ocasión de recordar este aniversario y también de reflexionar respecto de lo que pasó con este artículo 42. El artículo 42 fue desplegando significados a lo largo del tiempo que inicialmente, muy probablemente, no los habíamos tenido tanto en consideración. Fue como esos árboles añosos, fue dando manifestaciones nuevas con el transcurso del tiempo que no necesariamente se advertían en el momento en que tuvo lugar allá en 1994. Fue fundamental la constitucionalización de los derechos de consumidores y usuarios en ese artículo 42 para los despliegues, para las marchas y las contramarchas que tuvo el derecho del consumidor a lo largo del tiempo. Decimos entonces que llegamos a este momento con un bagaje conceptual importante, con discusiones que nos van a servir para tomar referencias, con puntos de vista que nosotros vamos a tener reflejados en la tarde de hoy. Va a contar esta actividad con dos momentos. Enseguida ya estamos por comenzar con las exposiciones que les vamos a brindar y los puntos de vista que vamos a recabar de quienes desde sus postulaciones a convencionales constituyentes nos van a compartir con nosotros sus ideas, sus enfoques al respecto. Vamos a tratar de conocer cuáles son las posibilidades que tenemos de que una regulación de estas características termine teniendo reconocimiento y que sea uno de los resultados de los que nos enorgullezcamos con este proceso de reforma constitucional. En la segunda parte de la actividad vamos a escuchar a integrantes de la cátedra que se van a referir a algunos aspectos en particular, ya apuntando a cuestiones específicas de la regulación consumeril con una posible repercusión constitucional. También tenemos comunicaciones, quiere decir que nos han acercado ideas, pequeñas ponencias, sin tener que sujetarse a esa estructura, que interesados en dar sus puntos de vista también van a poder expresar. Y como de esta reunión forman parte integrantes de espacios vinculados a la actividad de consumo, quienes quieran dar muy sintéticamente un punto de vista en lo que podría ser un tercer momento, también van a tener esa oportunidad de que nosotros podamos escucharlos y enriquecernos. El decano hizo referencia a este momento en el que se viene a dar esta discusión de la reforma constitucional, que nos llevaría a un planteamiento fundamental. ¿Qué es el derecho del consumo? ¿Por qué puede tener esta jerarquía valorativa en el proceso de reforma constitucional? El derecho del consumo nos involucra en su totalidad, como en su momento lo dijera el presidente Kennedy, justamente en el día que se conmemora mañana, pero con una significación muy honda. El fenómeno del consumo nos envuelve
ha ido ganando áreas de la vida privada y pública que prácticamente no quedan espacios en donde no estén connotados por esta fuerza modeladora de la sociedad que es el consumo. Interesa desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico. Es esencial contemplar sus postulados y sus regulaciones para un funcionamiento regular de la economía de mercado. Y por supuesto que el fenómeno del consumo hoy en día aparece desafiado por las nuevas tecnologías, por este vivir y realizar adquisiciones desde las pantallas, como lo hacemos desde ese tránsito dificultoso que tuvimos a través de la pandemia y que de ahí en más esta vida y estos comportamientos de adquisiciones y de relaciones de consumo a través de las pantallas llegaron, por supuesto, para quedarse. Por supuesto que está también el desafío que nos plantea la inteligencia artificial y todas las características que caracterizan y que definen el consumo por estos días. Es muy claro que los constituyentes no van a poder hacerse cargo de un detalle regulativo, porque la norma constitucional justamente apunta a una mirada más duradera, no coyuntural, a una mirada que permita captar distintas realidades. Pero lo que sí sabemos es que hay facetas del consumo que en este momento están siendo inéditas y que son las que explican esta necesidad de contar con esta jerarquización constitucional. Va a ser una tarea dificultosa para quienes encaren esta posibilidad de regulación. Pero a la vez va a ser una tarea que va a marcar un eje valorativo de la reforma. Y ese eje valorativo pasa por el carácter esencial que tiene para todos los componentes de la sociedad, pero particularmente para los sectores más vulnerables. En los premios Goya de cine que se otorgaron este año, hubo películas muy variadas, ¿no? Pero hubo una película que tomó mucha difusión, una película basada en un hecho real que transcurre en un barrio de Barcelona, que fue un barrio ocupado por migrantes del propio territorio español, andaluces, que se iban en búsqueda de una mayor prosperidad. El barrio era Torre Baró y era un barrio alejado del centro de Barcelona, en donde sus ocupantes diariamente iban con éxito logrando una inserción social, primero la construcción de sus viviendas, que ustedes la van a ver connotada con algunas particularidades que no voy a spoilear. Pero esa película refiere a la lucha por un servicio público, que es el transporte, y a un hecho histórico que marcó la particularidad que le da la justificación a la película, que se hizo para que ese colectivo 47, al menos en una oportunidad, pudiese llegar a ese barrio. Es la lucha por el derecho de los consumidores y usuarios que celebramos y conmemoramos todos los 15 de marzo, en este caso un día anticipado para realizar esta actividad académica. Esperemos que ese mensaje, que de una manera tan artística, tan profunda, propone la película El 47, también tenga algún eco en estas posibilidades de reforma que los convencionales constituyentes, algunos aquí seguramente lo serán, que son candidatos a esos roles, nos puedan dejar alguno de estos mensajes que se escuchan. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar entonces, Betania, con las participaciones previstas. Bueno, muchas gracias, doctora Eriza. Gracias a todos y todas por estar presentes. La verdad es un gusto enorme. Y bueno, quien les habla, junto a Adolfo Stempels, que somos ambos abogados e integrantes de esta Cátedra B de Derecho del Consumidor de la Facu de Derecho de la UNR. Bueno, primero que todo decir que estamos muy honrados de poder estar en esta actividad.
y en este panel de diálogo de candidatos que vamos a estar presentando. La verdad es que nos honra realmente la presencia de todos y cada uno de ustedes, considerando que también estamos dando un espacio a los distintos, valga la redundancia, espacios políticos, ¿no? Y realmente valoramos que esto sea una construcción basada en el diálogo, basada en el trabajo serio, profesional, responsable, y que podamos estar aquí para intercambiar opiniones sobre esto, ¿no? Sobre la futura reforma constitucional, algo tan importante como ya refirió el decano y el doctor Ariza, y sobre todo considerando puntualmente los derechos de consumidores, que es también lo que aquí nos trae, nos parece que es muy importante, porque además, y en definitiva, el derecho del consumidor está para hacerle la vida a la ciudadanía, a la gente más fácil, para dar una mejor condición de vida y sin olvidar que el derecho del consumidor es considerado un derecho humano. Y como bien refirió el titular de la cátedra, haciendo referencia, ¿no?, al discurso del presidente Kennedy de 1962, que lo pronunció un 15 de marzo y por eso la Asamblea de las Naciones Unidas termina fijando este día para conmemorar los derechos del consumidor. Quisiera simplemente recordar y refrescar algunas palabras textuales que tuvo ese discurso para poder dar comienzo finalmente a la actividad. Dice: consumidores por definición somos todos, son el grupo mayoritario de la economía, afectando y siendo afectados por la totalidad de las decisiones económicas, públicas y privadas, pero son el único grupo importante en la economía cuya opinión es a menudo ignorada. El gobierno tiene la especial obligación de estar alerta en lo que se refiere a las necesidades de los consumidores y de hacer progresar sus intereses. Siendo tan afortunados, no podemos, sin embargo, permitirnos el derroche en el consumo, al igual que no podemos permitir la ineficiencia en los negocios o en el gobierno. Si los consumidores reciben productos inferiores, si los precios son exorbitantes, si los medicamentos son inseguros o ineficaces, si el consumidor no es capaz de decidir partiendo de la información, entonces estamos tirando su dinero. Su salud y su seguridad pueden estar amenazadas y el interés nacional entonces sufre. Me parecen palabras muy interesantes como para recordar por qué estamos aquí y dar inicio a la actividad. Y simplemente, antes de comenzar, bueno, les informamos que estamos grabando esta actividad, así que si alguno de los disertantes por algún motivo quisiera que la parte suya no sea grabada, nos lo puede informar por privado, no hay ningún inconveniente, pero si no estaríamos grabando la actividad completa. Y bueno, recordarles que tienen 8 minutos como para poder estar haciendo su exposición. Así que bueno, nada más que eso, muchas gracias y damos comienzo. Adolfo, te doy la palabra. Perfecto, muchas gracias, Betania. Bueno, a continuación ya damos inicio, le daremos la palabra a nuestra primera expositora, que ya la hemos visto que estaba conectada. Es Germana Figueroa Casas, quien se desempeña como diputada nacional por la provincia de Santa Fe. Es profesora en Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario y es candidata a convencional constituyente por el espacio Unidos para Cambiar Santa Fe. Diputada, adelante, le damos la palabra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. La verdad es que esto es muy valioso. Uno cuando piensa, ¿no?, la gran responsabilidad que tenemos todos los que estamos, cada uno desde su lugar en las distintas listas, porque la modificación de una constitución es algo muy permanente, o sea, se va a extender en el tiempo y entonces la responsabilidad es muy grande. Así que agradezco a la cátedra, agradezco a la facultad y a todos los presentes. No quiero nombrar para no restar minutos de esto, para ser prácticos, pero realmente es algo que necesitamos. Tener el insumo del especialista en cada tema, de los que saben, realmente nos va a enriquecer muchísimo, porque uno no
puede saber de todo, ¿no? Y tenemos que reconocerlo. Así que yo tengo que retirarme porque tengo que tomar exámenes en un rato, pero agradezco si queda grabada poder después ver todas las intervenciones. Me voy a poner en contacto con alguien de la cátedra para poder tenerlo. Y bueno, estamos en este momento que es histórico, ¿no? Después de no sé, 60 años, más de 60 años, modificar la Constitución. Y tenemos ahí un dilema, porque ya lo planteó el doctor Ariza, ¿no? La Constitución no tiene el detalle de una ley. Yo como diputada nacional o también fui concejal, tengo en la práctica de tratar de detallar y de ir artículo por artículo. Luego, bueno, obviamente se reglamenta, pero uno trata de darle un detalle que no se da en la Constitución. La Constitución tiene que ser principios y también la tenemos que pensar como para que perdure en el tiempo. Y el tema del derecho al consumidor es un tema, entre otros, incluye el tema de la asimetría de información, ¿no? El consumidor se encuentra en una desventaja, que obviamente todo el camino que hemos llevado, el avance de la tecnología, ha hecho que los consumidores tengan mucho más información que a lo mejor hace 30, 40 o 60 años. Pero también los nuevos productos, las nuevas tecnologías generan nuevos desafíos para esos consumidores, porque ahora muchas veces un consumidor que está en un país ya no solo consume productos de ese país, sino de otro, y ni siquiera mediado por una importación, ¿no? Sino directamente. Así que es un cambio en las condiciones del mercado tan grande que tratar de regularlos también nos genera tratar de imaginar relaciones de consumo que ni siquiera se nos están ocurriendo en este momento. Así que quizás tenemos que ir a lo básico, ¿no? Primero que nada, saber que ya nuestra Constitución era sabia, porque no menciona, ¿no?, los derechos del consumidor en ese momento, pero sí habla de proteger la libertad de comercio y también habla de derecho a la información. Así que ya hace más de 60 años se estaba pensando en esto, ¿no?, de que hay un ciudadano, en este caso un consumidor, que necesita saber más y que no podemos saber todo. En economía, muchas veces cuando uno da clases, habla del mercado de competencia perfecta. En el mercado de competencia perfecta hay información para todos sabemos. Entonces, los precios se determinan con un conocimiento que no lo tienen los mercados verdaderos, ¿no? Los que nos enfrentamos día a día, porque como decíamos, como decían, ¿no? Somos todos consumidores. En gatos autistas. Así que, ay, perdón, alguien tiene prendido, Analía, no sé si se escucha. Bien, bueno, ahí continúo. Y estamos en un marco jurídico, como decía, ¿no? La Constitución vigente. Luego, obviamente, no podemos desconocer que la Constitución Nacional sí los consagró y ahí nuestra Constitución quedó desajustada a la Constitución Nacional. Y el marco que nos da para modificar la Constitución lo da también la Ley 14.384, porque esto es una reforma parcial, donde nos tenemos que basar en lo que decidió la legislatura, ¿no?, con las mayorías necesarias. Así que dentro de la ley se plantea dar este rango. Y dentro de todo lo que recién se está empezando, digamos, el público común se está empezando a enterar de esta modificación de la Constitución, pero a mí me han llegado algunas preocupaciones sobre esta modificación. Preocupaciones con respecto a qué pasa si la defensa del consumidor puede afectar la libertad de comercio, si puede afectar el normal desarrollo de la actividad comercial. Por lo tanto, yo creo que también cuando empecemos a tratarlo, no solo tener en cuenta este marco general, sino también evitar el detalle que haga que estemos delegando en el Estado demasiadas restricciones para algo que cada vez lo necesitamos más, ¿no? Libre mercado, desarrollo, intercambio, porque eso nos hace crecer. Entonces, me parece que tener en cuenta el marco de la Constitución Nacional desde ya, tener estas precauciones de tratar de no regular más de lo que puede hacer verdaderamente la Constitución y, sobre todo, ¿no?, plantearnos que debemos defender a los consumidores también en su relación con el Estado, por ejemplo, con respecto
a los servicios públicos. Se habló algo de esto, lo planteó el doctor, pero tenemos que tener esa precaución para que, aunque parece mentira, ¿no? Que en el siglo XX tenemos que estar hablando, por ejemplo, del derecho, perdón, XXI, del derecho al agua. Soy vieja, así que vengo del siglo anterior. El derecho al agua, ¿no? Que estemos en una provincia donde tenemos un río caudaloso y haya todavía habitantes que no tienen acceso a agua potable, por ejemplo. Todos estos desafíos nos hacen pensar en una constitución que verdaderamente considere los derechos de los consumidores, los derechos de todos los habitantes de la provincia de Santa Fe. Así que quise ser breve porque realmente me parece muy importante poder escucharlos, poder escuchar al resto de los candidatos también, porque me parece que entre todos vamos a lograr una mejor constitución. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, diputada. Perfecto. Betania, ¿te Sí, parece? bueno, bárbaro. Muchas gracias, diputada. Bueno, en segundo lugar vamos a tener a otro diputado nacional, Diego Giuliano. Diego Giuliano es abogado constitucionalista y profesor universitario. Se desempeña actualmente, como bien dije, como diputado nacional por Santa Fe y es además presidente del Frente Renovador. Y es candidato a convencional constituyente por la lista Más para Santa Fe. Diputado, le damos la palabra. Hola, muchas gracias María Betania, muchas gracias a el doctor Ariel Ariza por esta iniciativa, por también este espacio que nos da la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Me estoy anotando el tiempo por las dudas para que aquí aparte. Pero muchas gracias por esta oportunidad de poder dialogar desde la perspectiva de nada menos que del derecho constitucional provincial. Ustedes saben que se habló mucho tiempo del derecho público provincial y hay un enorme, en la Argentina, centralismo académico que muchísimas veces solamente mira el derecho constitucional desde la mirada o la perspectiva federal. Y la verdad que el derecho constitucional es más amplio porque tiene 5 puntas. Y una de las puntas, diría, preexistente, previa, anticipatoria, es el derecho constitucional provincial. Que alguna vez se le llamó derecho público provincial en homenaje a Juan Bautista Alberdi, que es el padre de la materia, pero que hoy tiene todo el rango de un derecho constitucional con doctrina, con jurisprudencia, con fuentes propias y con doctrina, como digo, con doctrina propia muy evolucionada. Entonces, la mirada del derecho público provincial o del derecho constitucional provincial sobre este tema es fundamental porque en verdad ha tenido ese efecto previo y porque además no solamente que fue previo, sino que actualizó con mucha mayor dinámica el texto constitucional o el núcleo constitucional, que como digo, no es solo la Constitución Federal, sino las 24 constituciones, 23 del derecho constitucional provincial, una del derecho constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un tercer género, diría más nuevo, después del 94, el derecho constitucional municipal y el más larvario, el más, yo diría, en vías de desplegar sus alas, muy tímido en la Argentina, que es el derecho constitucional de la región, a partir del artículo 124. Pero en cuanto al específico tema del derecho del usuario y del consumidor, esto tiene que ver también con un concepto ideológico, una mirada acerca del Estado y de sus instituciones. Ustedes saben que en el siglo, yo diría, siglo XVIII, que es el siglo del constitucionalismo, el XIX, el XX, el XXI, el ciudadano, hasta el XX diría yo, el ciudadano es un ciudadano, solo un ciudadano. Pero luego, y sobre todo con la perspectiva social del derecho constitucional, el ciudadano es también un usuario de servicios públicos y privados, es un consumidor de productos y de bienes, es también un trabajador, es un estudiante, es una persona que requiere de la salud, por lo tanto, es una persona con enfermedades, es decir, es mucho más que un ciudadano en el sentido ortodoxo liberal, clásico, iluminista, por decirlo de alguna manera.
Entonces, las diversas dimensiones del ciudadano hoy también requieren necesariamente de esta multilateralidad del derecho, de esta multilateralidad de la mirada jurídica y constitucional para justamente alcanzar la dimensión del usuario y del consumidor. A ver, en Santa Fe, año 1962, fíjense que contemporáneo casi la Constitución de Santa Fe a yo diría, a la aparición del el consumidor como un sujeto de derecho contemporáneo, muy contemporáneo, digo, a la Constitución Provincial del 62. Si usted me dice, ¿en Santa Fe falta algún derecho? La verdad que no falta ningún derecho en Santa Fe, aun cuando no está expreso, porque nuestra Constitución tiene una cláusula, que es la cláusula sexta, que es bastante extraña, ¿no? Porque es una cláusula de enganche, yo la denomino de enganche, que actualiza automáticamente a la Constitución provincial en relación a la Constitución nacional, a lo que está en la Constitución nacional e incluso en lo que no está en la Constitución nacional y emerge de los principios de la Constitución nacional. Sí, es una cláusula de enganche, te diría, plena, enorme. Con lo cual, nuestra Constitución no es solamente lo que ustedes ven como texto, es la nuestra, más los tratados de derechos internacionales sumados a la Constitución, integrados en el año 94, etcétera, etcétera. Por eso, la cláusula de enganche actualiza automáticamente y Santa Fe, por eso, subsiste con su Constitución del 62 sin problemas jurídicos esenciales. Eh, ¿Está mal o está bien reformarla? Bueno, nosotros siempre hemos sido reformistas. Y la verdad que llevar esto al debate público está muy bueno. Está muy bueno. Entonces, en relación concreto al consumidor, la reforma de 1994, como ya lo decía el doctor Ariza, incluye esta nueva mirada, que tiene que ver también con una concepción del Estado. Y esto también tenemos que verlo porque hoy está en debate en la Argentina, el rol del Estado, qué Estado queremos. Eh, la Constitución clásica es una constitución iluminista, como decía, fundada en el liberalismo ortodoxo, pero la transición hacia el constitucionalismo social a partir de 1917, acuérdense, Querétaro, México, Santa Fe incorpora el constitucionalismo social en el 21. Es decir, se aproxima a Querétaro cuando irrumpe el constitucionalismo social, que significa tomar al ser humano en una dimensión mucho más amplia que su ciudadanía eh, republicana, para decirlo con la modalidad de la época. Entonces, la constitución liberal iluminista, cuando entra en concepción social, incorpora al usuario y al consumidor. Y hay un pequeño insert que veremos en otra oportunidad, seguro, porque en los derechos del consumidor también está atravesada la discusión sobre los datos personales. A través del consumo y de los usuarios ingresa la problemática de la manipulación de datos, algo que también la Constitución va a tener que defender, porque el habeas data que tenemos como garantía nacional, ustedes saben que hace lo que puede, pero frente a la metadata, a la inteligencia artificial, frente a la robotización de los datos y el perfilamiento de los usuarios y los consumidores que hoy existe a través de los mayores bancos de datos del planeta, eh, digo, en su momento fue Microsoft, Visa, Mastercard, los mayores bancos de datos del mundo. Bueno, obviamente hay perfilamientos de personas que muchas veces invaden esa burbuja que protege de intimidad y que es un invento del derecho constitucional. La intimidad es un invento del derecho constitucional, discúlpenme la metáfora, ¿no? Porque algunos dirán, bueno, pero intimidad no hubo hasta que el derecho constitucional construye esa burbuja del artículo 19 en la Argentina, pero ya viene de la genética del derecho constitucional. Entonces, para ir sintetizando, para no, diría, más bien estamos haciendo un tipeo de tips, ¿no? Solo analizar algunos tips. Los temas que atraviesan al derecho del consumidor y el usuario. La cuestión ideológica, el rol del Estado,
la manera de proteger los datos personales en esta materia, y el artículo 42 de la Constitución Nacional, que es bastante avanzado, que viene de la Constitución mexicana, de la española del 78, y que lo que tiene de bueno es que establece una manera de superar dos problemas. Primero, cómo encontrar una situación intermedia entre el abstencionismo irresponsable del Estado sobre las cuestiones del mercado, abstención total, no se ocupa, laissez-faire, laissez-passer, ley de la selva, o también la superación de la cuestión de la intervención afiebrada del Estado en todos los temas. Entonces, el derecho del consumidor usuario desde una perspectiva superadora de esa grieta jurídica dicotómica que muchas veces invade el análisis jurídico. Entonces, miren, ya tenemos 16 constituciones provinciales en la Argentina, que han incluido anticipadamente y antes que el derecho nacional, el derecho del usuario y el consumidor. Empezó Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, Misiones, bueno, 16, no las voy a nombrar todas, pero ustedes saben que ya desde el 83, que es la tercera fase de las reformas constitucionales, la tercera fase del tipo de constituciones, porque todavía tenemos una constitución en la Argentina que es previa a la Segunda Guerra Mundial, que es la de Constitución Mendoza. Luego tenemos las constituciones que son desde la Segunda Guerra Mundial hasta el golpe de Estado, entre ellas Santa Fe y Misiones, del 57 Misiones, 62 Santa Fe. Bueno, pero digo, en la última fase están las reformas del 83 en adelante y ahí aparece el derecho del consumidor. ¿Cuáles son los temas a tener en cuenta en la próxima reforma? A mi entender, fundamentalmente la cuestión de vigilar el comportamiento de los agentes económicos desde el punto de vista del Estado para lograr mejores precios, servicios de mayor calidad, participación de la ciudadanía en estas cuestiones. Y esto requiere educación para el consumo responsable, como dice la Constitución Nacional y también la Constitución de Entre Ríos, la última, la defensa de la competencia ante las distorsiones del mercado, el abuso de las posiciones dominantes, el control de los monopolios, por supuesto, naturales y legales, que lo tiene ya la Constitución Nacional y que es automático en Santa Fe, y la calidad y la regularidad de los servicios públicos. La Constitución de Entre Ríos, para que ustedes le agrega, porque el sistema constitucional provincial tiene una cosa importante, puede romper, puede quebrar pisos, puede establecer techos nuevos. El derecho federal establece pisos. Las provincias pueden armar techos distintos de protección. Y esto es lo que creo que es el gran desafío de nuestra reforma. Entonces, la Constitución de Entre Ríos agrega un sistema tarifario justo, razonable y transparente. Y la Constitución también, en general, del derecho público provincial, plantea entes provinciales o municipales que protejan a los usuarios y a los consumidores con participación de las organizaciones ciudadanas que están en este tema. Les agradezco muchísimo y en otro momento ampliaremos un poco más. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, diputado, por su exposición muy, muy clara, muy interesante. Bien. Adolfo. Bueno, continuamos. Ahí le vamos a dar la palabra a la doctora Leonela Catalini, que la ha visto conectada por ahí. Bueno, Leonela Catalini es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se desempeña como diputada provincial y es candidata a convencional constituyente por el espacio Unidos para Cambiar Santa Fe. Adelante, diputada Catalini. Bueno, ¿se escucha ahí? Se escucha. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Adolfo, y a todos los presentes. Quiero ser muy breve porque me parece que hay mucha gente que sabe mucho del tema y es importante escucharlos a todos ellos. La verdad es que me parece muy auspicioso estas jornadas en el marco de
del día, del venidero día de los derechos de los usuarios y consumidores, algo muy importante a debatir y a poner, a darle visibilidad, sobre todo en estos momentos de la Argentina, creo, donde a partir de muchos intentos o leyes, decretos de necesidad de urgencia, se intenta poner en jaque muchos de estos derechos conquistados en el último tiempo. Sé que en la provincia de Santa Fe estamos a 31 años de la reforma del 94, 32 años de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, y sé que estamos con un vacío normativo que la verdad que venimos trabajando desde distintos sectores. Incluso logramos tener en gobiernos anteriores una media sanción en la provincia de Santa Fe sobre este tema. La verdad que no pudo convertirse en ley. Pero sí hay proyectos con estados parlamentarios, algunos de mi autoría, que no son escritos por mí, sino que de alguna manera vienen a recoger mucho de lo trabajado por organizaciones, muchos de ustedes incluso por docentes, por cátedras de las facultades públicas de la provincia de Santa Fe, proyectos muy ricos que intentan, digo, hacer operativos los derechos que están consagrados constitucionalmente a partir de la reforma del 94, que incluso crean organismos provinciales, consejos de usuarios y consumidores y mucha normativa que creo es necesaria para regular los derechos de defensa del consumidor. Vamos ahora a un proceso de reforma constitucional, algo muy esperado en la provincia de Santa Fe, algo muy debatido, muy militado por muchos sectores políticos, y creo que es un momento oportuno para esto que están haciendo ustedes y para visibilizar todo lo que se genera a partir de las deficiencias que hay en el comercio y la desprotección que hoy en día tienen muchos consumidores y usuarios. Entonces, simplemente agradecerles a ustedes, felicitarlos por la iniciativa y manifestarles todo mi compromiso. A mí me toca integrar la lista de Unidos junto a Germana Figueroa Casas y junto al gobernador Maximiliano Puyaro. Todo mi compromiso desde que mi lugar vamos a hacer todo lo posible para que Santa Fe tenga la mejor constitución posible, que recepte todo lo plasmado en la reforma del 94, pero que vaya por más, que contemple nuevas perspectivas y nuevas miradas, también lo que está ocurriendo en diversas provincias, y para que efectivamente la provincia de Santa Fe cuente con una constitución avanzada donde se incorporen estos derechos y que también de una vez por todas podamos avanzar en la sanción de esta ley por un lado y también de la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Perfecto. Bueno, Betania, ¿seguimos? Bueno, seguimos. Sí, vamos a presentar ahora al senador Alcides Calvo, el próximo disertante. Bueno, Alcides Calvo es contador público nacional, ex docente universitario y se desempeña como bien dije, como senador provincial por el departamento Castellanos, habiendo participado, bueno, de numerosas comisiones en el Senado provincial. Entre ellas fue presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y actualmente es candidato a convencional constituyente por el departamento Castellanos, por el Partido Justicialista, por Más Santa Fe, Unión por Castellanos. Así que bueno, su turno, senador, y con mucho gusto lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todo María Betania, a todo el cuerpo académico de la universidad. La verdad que es una gran oportunidad y realmente felicitarlo por esta iniciativa. A todos los demás disertantes, que bueno, la verdad que sabemos que en el caso de algunos de ellos realmente tienen una meritoria trayectoria en la parte constitucional, como es el caso de Diego Giuliano, en el cual también va a ser candidato, o el caso de Leonela, que también compartimos muchísimas iniciativas. Así que bueno, que decirles que la ley 14.384 en su punto 1.9, invita a poder analizar el concepto de consumidores y usuarios. Y esto me parece sumamente importante de habilitar esta discusión a partir de lo que en ya varias oportunidades se planteó en lo que se refiere al artículo 42 de la Constitución Nacional. Sabemos que nuestra Constitución de la provincia ofrece una oportunidad histórica a partir de esta ley, que data, como saben todos, del año 1962, y poder adaptarla a todas las realidades que tiene el siglo XXI. Y el derecho de los consumidores y usuarios, consagrado en la Constitución Nacional, desde la reforma del 94, debe encontrar un reflejo robusto
y específico a la nueva constitución provincial, considerando el rol clave que tiene la provincia de Santa Fe en la economía provincial, pero principalmente, ya se ha dicho, en las asimetrías, ¿no? Que afectan a cada santafesino, a cada santafesina, ya sea desde su residencia, del lugar, desde su actividad. Bueno, tenemos por suerte una provincia muy amplia, muy grande. Y en ese aspecto, a ver, yo en función un poco de la experiencia, tal vez no siendo del área de derecho, por el contrario, soy del área de la contaduría, pero bueno, uno ha trabajado muchísimo tiempo en la parte legislativa. Lo que me gustaría tratar de hacer, y con el mejor de los respetos, una propuesta de carácter constitucional, en qué se puede incorporar la nueva constitución de la provincia. Y en ese aspecto, en primer lugar, reconocer ese concepto expreso de los derechos de los consumidores y usuarios. ¿Por qué? Porque allí y ya en algunas oportunidades se planteó el tema de la protección de su salud, de la seguridad, de los intereses económicos, de una información adecuada y veraz, de la libertad de elección de la educación para el consumo responsable y a la reparación de los daños sufridos. El Estado provincial, en ese caso, garantizará esos derechos cuando uno se incorpore mediante políticas públicas activas y mecanismos accesibles eficientes. También verlo desde el punto de vista al acceso a una justicia gratuita y efectiva. Tal vez nosotros aquí en el interior esto se nota, María Betania lo puede aseverar, que la provincia asegure el acceso gratuito a la justicia para los consumidores y los usuarios, promoviendo procedimientos ágiles, incluida algo que yo siempre he defendido, que es la mediación y la resolución administrativa, y la participación de las asociaciones de consumidores como una defensa que muchas veces no es individual, sino es colectiva. Contemplar esa incorporación a la nueva Carta Magna de la protección frente a prácticas abusivas y mercados concentrados. ¿Qué quiero decir esto? Que el Estado provincial tendrá que regular y sancionar las prácticas comerciales que son abusivas, los monopolios y bueno, toda aquella forma de distorsión del mercado que afecta los derechos de los consumidores. Y promoviendo, por supuesto, en la parte económica, uno lo ve, la competencia justa y la equidad en las relaciones de consumo. Tal vez ustedes jueguen un papel protagónico en lo próximo, que es la participación ciudadana y el control de los servicios públicos. Las asociaciones de consumidores reconocidas por la provincia tendrán que participar en la fiscalización y el diseño de políticas relacionadas con los servicios públicos, asegurando principalmente transparencia y una clara representación de los usuarios. Esto se favorece con otra de las ítems que se plantea en la propuesta de la reforma constitucional, que es el tema de la democracia participativa, en sus distintas formas, tal vez sean consultas, sean audiencias, que hoy a veces se aplican, pero que no son, digamos, explotadas como realmente se tendría que ser, que tendría que ser verdaderamente un verdadero canal de diálogo y de tratar de ser lo mejor representados los consumidores. Tener otra perspectiva que es la de la vulnerabilidad y la sostenibilidad. Y en este aspecto lo que yo miraba que el Estado, en este caso la provincia, deberá adoptar medidas en situaciones vulnerables y promoverá un consumo sostenible que preserve el ambiente, no solamente para las generaciones presentes, sino las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque muchas veces es aquel que no llega o no le alcanza, ya sea por una carencia del Estado o por un retiro del Estado, porque realmente no conoce los caminos para poder decir, bueno, yo me siento representado y puedo reclamar. Y yo lo cierro con una conclusión. Digo, la reforma constitucional de Santa Fe debe ser una herramienta para consagrar derechos fundamentales,
que respondan a la realidad del siglo XXI, como lo dije inicialmente. La inclusión en una sección sobre consumidores y usuarios no solamente sirve para actualizar una constitución provincial en línea con la nacional, incluso más, yo creo que va a avanzar muchísimo más, sino que posicionaría a Santa Fe como un referente en la protección de sus habitantes frente a las dinámicas y cambios del mercado. Hoy estamos enfrente de una verdadera globalización, no hay límites. Este aporte alineado con los temas habilitados para debate como ampliación de derechos, participación ciudadana, equidad, autonomía, busca garantizar que la nueva Carta Magna sea un reflejo de las necesidades de todos los santafesinos para este nuevo siglo. Creo que es una excelente oportunidad. Ojalá que todas las temáticas que se planteen en esta ley que nos habilita para la convención nos sirva para debatir, para intercambiar ideas. Aquí no hay ningún tipo de límites en cuanto si sirve o no sirve, solamente tenemos que tratar de aportarlo. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, lo hago desde el aporte, como vuelvo a recalcar, con el mayor de los respetos, porque bueno, nosotros representamos una línea de trabajo, una línea política, que bueno, contamos con el orgullo de tenerlo a Diego Giuliano, a Juan Monteverde, bueno, muchísimos dirigentes que realmente conocen el tema del derecho y bueno, y lo hago con el mayor de los respetos, pero contribuyendo a lo que muchas veces la comunidad nos refleja y nos dice. Gracias. Gracias, senador, por sus aportes muy concretos, los puntos, muy, muy objetivo en ese sentido. Así que gracias por el aporte. Bueno, continuamos. Continuamos. Vamos a darle la palabra ahora al diputado nacional Nicolás Mayoraz, que ahí lo vimos conectado. Es diputado nacional por la provincia de Santa Fe, por la Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abogado de la Universidad Nacional de Rosario y candidato a convencional constituyente también. Le damos la palabra, diputado Mayoraz. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Agradezco a las autoridades de la cátedra, de la facultad, por esta invitación y los felicito por esta iniciativa. Realmente qué bueno es que se pueda hacer esto porque no hubo ninguna oportunidad de hacerlo antes de la sanción de la ley, ¿no? Que se sancionó así tan rápido en 3 días sin que se pudiera discutir cuáles podían ser los alcances de la reforma constitucional, ¿no? Así que celebro y valoro que podamos tener esta instancia de debate en un tema que eh, me parece sumamente interesante. No es mi especialidad, les voy a aclarar, así que no voy a profundizar sobre eso, o más bien mis aportes son más de reflexión desde el derecho constitucional, si se quiere, y desde la práctica como abogado del derecho, que son la mayoría de los que veo aquí, además de especialistas en esta materia, ¿no? Saludo también a los otros candidatos a convencional. Los felicito por los aportes, a los que pude escuchar. Me conecté, pido disculpas más tarde porque no estaba y empecé a escucharlo recién cuando intervenía Diego Giuliano, que me sirve un montón porque me ahorra un montón de por ahí de un raconto de la situación del derecho constitucional en relación a este tema. Coincido y parto de un punto que era para mí el punto de apoyo en este tema, el artículo 6 de nuestra Constitución provincial, que incorpora todos los derechos contenidos en la Constitución nacional. Entonces la pregunta que cabe hacerse es, en base a la propuesta que ustedes nos han hecho, es, ¿vale la pena incorporar una cláusula específica eh, que consagre en la Constitución provincial los derechos de los usuarios y los consumidores cuando ya tenemos una Constitución nacional que los consagra expresamente? Bien, es para mí una buena pregunta y que no se resuelve fácilmente por un sí o por un no. Si uno mira la práctica judicial, se me ocurre que ustedes como docentes y los que son aquí jueces jamás han rechazado una demanda de consumo diciendo de que no estaba receptada en la Constitución Provincial el derecho. Es decir, siempre lo han hecho aplicando la ley nacional, la Constitución Nacional, el artículo 42,
y las normas, digamos, específicas de la materia que se refiriese el reclamo. Pero jamás se ha negado en la provincia de Santa Fe eh, el derecho de los usuarios y consumidores. Entonces, la primera observación que tengo es que no existe un vacío constitucional en la materia, ni siquiera podemos hablar de un derecho innominado. Está la Constitución Nacional, la Constitución Nacional rige en la provincia de Santa Fe, también está el artículo 5 de la Constitución Nacional que así lo establece. En consecuencia, los derechos de los usuarios y consumidores en principio están protegidos. Eso nos llevaría a decir, no es necesario una incorporación expresa de estos derechos en la Carta Magna Provincial. Eh, yo llamo la atención sobre este punto, que es, yo no creo en este realismo mágico que plantean algunos que por el hecho de que ponerlo en la Constitución provincial ahora sí vamos a tener los derechos, ahora sí vamos a poder gozar de ellos y ahora va a cambiarle la vida a todo el mundo. Vi en la ley de convocatoria que existe también una propuesta de incorporar el derecho al agua, por ejemplo, ¿no? Como si fuera, digamos, la condición necesaria para poder ejercer ese derecho a gozar de, el acceso al agua, el elemento más vital para la vida de los seres humanos y de todos los seres vivos, ¿no? Eh, entonces, me cuesta creer, o más bien, digamos, rechazo esa posición así voluntarista de que incorporando algo a la Constitución ya está garantizado ese derecho o es la solución. Máxime cuando tenemos, como decíamos, el artículo 6 de la Constitución Provincial, eh, un texto que automáticamente incorpora los derechos de la Constitución Nacional a la Constitución Provincial y que además por ser un sistema federal y regir la Constitución Nacional directamente, los tenemos garantizados. Pero sí me parece que hay temas que hay que de alguna manera tocar o por lo menos analizar. Ustedes son los especialistas en derecho del consumidor y del usuario y que ponen para mí en evidencia esto que decía antes. Hoy por hoy, la situación que viven los usuarios y consumidores, todas las deficiencias que tienen, son producto de que no hay leyes buenas que los protegen, no de que no haya una constitución que los proteja. Entonces, a lo mejor en alguna actitud, digo, voluntarista o demagógica o lo que sea, de decir vamos a incorporar como para decir ahora sí vamos a protegerlos, yo la rechazo. Hay temas que sí me parecen importantes que hay que verlos, obviamente siempre con la mirada o en el enfoque de, en última instancia de proteger a los usuarios y consumidores, que pueden ser incorporados a la Constitución Provincial. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos los servicios más, uno de los más importantes, vamos a ser los más importantes, pero están entre los más importantes, el agua y la luz son prestados por el Estado. Y el régimen y el mecanismo de reclamos al Estado es una cosa tan embrollosa y tan difícil de atender. Les habrá tocado a ustedes resolver reclamos de agua por falta de presión de agua, por falta de servicio, por corte del consumo, por la facturación, por lo que fuere, que el usuario realmente está totalmente desprotegido en sus derechos. Entonces digo, una forma de fortalecer este derecho es empezar a tocar el tema de los servicios públicos prestados por el Estado. Nosotros tenemos solamente un ente que se encarga de monitorear uno de estos dos servicios, que es el del agua. En la electricidad no tenemos. No hay ningún ente que lo controle. En el agua sigue siendo una entelequia, porque es el Estado controlándose a sí mismo, o sea que tampoco funciona, ¿no? Entonces me parece que ese sí es un punto para reflexionar de qué manera. Primero, analizamos la responsabilidad del Estado cuando el Estado es un prestador de servicios y el ciudadano contribuyente es un usuario, porque realmente en el sistema actual el usuario del servicio de luz o el servicio de agua es tratado prácticamente como en lo que el derecho administrativo dijo históricamente el administrado. Entonces creo que ahí hay un punto donde se puede tocar para trabajar en una reforma constitucional a este tema, ¿no? Y el segundo, el tema de los entes reguladores. Nosotros tenemos prórrogas y prórrogas de la ley del servicio de prestación del servicio de agua, totalmente irregulares, es decir, tenemos una empresa totalmente irregular, mal constituida,
en realidad con gente que ni siquiera es especialista en agua, es una mesa política donde se reparten los cargos en el directorio para conducir una empresa y el que la padece es el usuario. Tenemos una provincia donde el 40% no está atendido por la empresa prestataria de servicios del Estado, sino por cooperativas, pero el Estado es el que le vende el agua a un precio que lo fija arbitrariamente y eso es derecho del usuario. Entonces por ahí hay cosas que aparecen, no aparecen tan nítidas en en la relación prestador del servicio y usuario, que me parece que hay que poner resalto y por ahí trabajar en una reforma constitucional. El otro tema es el famoso tema de las audiencias públicas, que me parece que sí se puede dar una buena discusión si le damos en la Constitución algún carácter de vinculantes o no vinculantes. Esa puede ser una materia interesante. Hoy por hoy, la experiencia que yo tenía, tanto directamente en planteos que yo he hecho, como otros que he visto en la jurisprudencia, terminan diciendo que los aumentos de tarifas es algo discrecional y que por ende no es una cuestión política judiciable. Ese es un tema de derechos de usuario que hoy está totalmente desprotegido. Pero, insisto, no es porque falte una cláusula en la Constitución provincial que diga que ese derecho está o no está. Otro tema que me parece que tenemos que poner, tenemos una ley del consumidor que tiene 20 años, la 12.072. Tenemos que trabajar en la reforma de esa ley. Es decir, si hay un déficit hoy por hoy en el usuario y consumidores, son las leyes, es la legislación interna que tenemos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué estamos haciendo o qué están haciendo los legisladores con relación al marco normativo infraconstitucional? El otro tema tiene también que ver con la autoridad de aplicación. Termina siendo una burocracia administrativa lograr que se impongan sanciones o que se solucionen por vía administrativa los reclamos que formulan los usuarios y consumidores. Y eso genera una alta litigiosidad que a lo mejor es innecesaria, que bien se podría resolver con una buena ley que establezca los mecanismos, no solo de control, sino también de resolución de los conflictos, que desaliente los juicios, que habilite el arbitraje administrativo. Y eso, insisto, se resuelve por ley. Quizás uno diga, bueno, en la desconfianza que le tenemos al legislador, pongamos en la Constitución ciertos parámetros, ¿no? Estas líneas que voy esbozando. El otro es la famosa presunción a favor del consumidor, que muchas veces no se aplica. La gratuidad en el proceso, el procedimiento. La ley dice que tiene que ser proceso sumarísimo, pero nuestra experiencia y la que recabamos de especialistas también en la materia es que en la mayoría de los casos se termina ordinarizando el proceso, porque a veces los jueces alegan la complejidad del asunto, de la materia, y eso hace que se deteriore el ejercicio de ese derecho del usuario y del consumidor. Entonces hay dos temas, la gratuidad del proceso y el proceso sumarísimo que no se cumple. Otro tema que me parece interesante, que también hace a los derechos de usuario y de consumidor, están en las acciones de clase o las acciones colectivas, que hoy no están reguladas y que a veces depende de la suerte del juez que a uno le toque lograr que se encauce como una acción de clase o como una acción colectiva. Yo he tenido la suerte de lograr que una acción de este tipo haya sido por el juez, pero porque ha sido un activismo judicial, básicamente, de llenar un vacío legislativo, reitero, no constitucional, un vacío legislativo, de darle al procedimiento el trámite del tipo de las acciones de clase, reconocerlo igual. El otro tema son los daños punitivos, ¿no? Incorporar esta figura que me parece importante porque desalienta las prácticas contrarias a los derechos de los usuarios y los consumidores. Pero bien, ese tema que me parece que hay que debatirlo, en gran medida, creo yo, tiene que ver con la falta de legislación, no con la falta de una cláusula constitucional que nos tutele. Lo mismo, tiro otro tema que puede ser
el Doctor, fuero del consumidor. ya estamos en tiempo. Sí, ahí termino. El fuero del Vamos a consumidor. gracias. ¿Es necesario tener un fuero del consumidor o alcanza con que los jueces de distrito civil y comercial lo entiendan? ¿Tenemos que tener un fuero especializado o no un fuero especializado? Eso también es un tema a discutir para ver de meterlo o no en la Constitución. Bien, esas eran las reflexiones que quería hacer como aporte. Les agradezco nuevamente la invitación y bueno, a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado, por su aporte y su participación. Bueno, Betania, si te parece, continuamos. Bueno, sí, efectivamente. Ahora es el turno del doctor Enrique Marchiaro. Es abogado por la Universidad Nacional del Litoral y doctor en ciencias jurídicas. Ejerce la profesión en el ámbito privado y se desempeña como docente de posgrado en Derecho Municipal en distintas universidades: la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad de Mendoza, Flaxo, y la Universidad Nacional de Rosario. También es docente de esta facultad. Y bueno, también es fundador de la Asociación Internacional de Derecho Municipal y de la Asociación de Derecho Urbano Argentino. Y bueno, además de integrante de diversas entidades académicas, bueno, con innumerable cantidad de publicaciones y sobre todo muy especificadas y dedicadas al derecho municipal. Así que, bueno, le damos la palabra y lo escuchamos atentamente, doctor. Bueno, buenas tardes. Se escucha bien, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Gracias por la posibilidad de dialogar esta tarde. Yo en esta ocasión, y circunstancialmente, además de mi condición académica, acompaño activamente por la vinculación académica que tengo con quien preside o encabeza esa Doctor, lista, que es el doctor doctor Marchiaro, Roberto Zuckerman, docente perdón, también de la Universidad Nacional. se corta un poco el sonido. Tal vez a lo mejor apagando la cámara funciona mejor, por las dudas, porque Bueno, se corta para no... no hay, no hay inconveniente. Yo apago la cámara, Ahí apago el está. video y sigo hablando. Sí, ¿Perfecto? bárbaro. Sí, de Perfecto. nuevo. No hay inconveniente. No hay inconveniente. Somos como una especie de radioescucha del siglo XX en la vía digital del siglo XXI. Eh, Decía que, bueno, en esta doble condición estoy hoy aquí porque, bueno, porque la naturaleza en muchas ocasiones de la creación de derecho constitucional impone que tiene que haber un diálogo muy cercano entre los actores de ese proceso y los que estudiamos estos temas, además de un diálogo muy, pero muy cercano también con la sociedad civil, porque en esa intersección entre dirigente político, academia y sociedad civil es donde creo se le pueden dar contenidos a los diversos 43 temas que se han habilitado en este proceso, dentro de los cuales uno es el que nos convoca. Y yo voy a hacer un enfoque diferente, que es analizarlo a través de la autonomía municipal, porque en general hasta aquí todos han planteado la visión correcta, por supuesto, de que este tema entraría en la reforma por vía de los derechos. Sin embargo, por vía de la autonomía municipal, es perfectamente posible y tal vez deseable que también se tenga en cuenta esta cuestión. ¿Por qué? En primer lugar, porque el derecho del consumidor es una competencia concurrente en el federalismo argentino. Le compete tanto a nación como provincia y municipio. Y en el caso de municipio, además, hay lo que algunos denominamos tramos competenciales. Es decir, el municipio puede, desde actuar en el campo de la regulación o de la normación, en el campo del control, que es generalmente el que más se le reconoce, pero también en el campo del juzgamiento. Y en el campo del juzgamiento, de acuerdo al criterio que tengamos sobre la naturaleza de la autonomía municipal. Hoy la doctrina municipal argentina es muy clara desde hace bastante tiempo
que el municipio debe ser un poder tripartito, de la misma manera que nación y provincia, porque es Estado constitucional a secas. Y por ende, aquella figura de la justicia municipal de falta se debe denominar justicia municipal sin ningún otro aditamiento. Obviamente que atendiendo a la materia municipal. Y dentro de la materia municipal está la materia consumeril sin ninguna duda. Entonces, ¿cómo entra la materia consumeril en los municipios en Argentina? Bueno, hay dos vías. La tradicional es que a través de una ley provincial que reconoce o delega la competencia, como es el caso de la provincia de Buenos Aires. El otro modelo es a través de la asunción propia por parte del municipio desde el ejercicio de la autonomía municipal, en este caso, por supuesto, básicamente a partir del dictado de las cartas orgánicas que establecerían, en aquellos casos que así se determine, la asunción de la competencia consumeril como propia. Ahora, el problema técnico que tenemos en esta reforma, en realidad más que es un problema, es propio de la naturaleza del tema, siempre hay que distinguir la materia constitucional de la infraconstitucional, porque eso es un tema bastante delicado y difícil de determinar. Y además, el tipo de texto, como es la Constitución santafesina, que tiene un texto corto y que es mejor, comparando con otras constituciones provinciales, como por ejemplo la correntina o la entrerriana, que tienen textos muy extensos. Entonces, allí se presenta el siguiente problema. Si algunos de estos temas que se están hablando aquí, que yo en general comparto plenamente, van a ser posibles de plasmarse o no de un modo breve en el texto. Concretamente, si el tema consumeril es o no una competencia provincial y o municipal que esté claramente definido dentro del área competencial de cada uno en el texto constitucional. No lo sabemos. ¿Sería necesario? Eso dependerá del tipo de texto que el convencional finalmente celebre. En el caso de que se dé esta posibilidad, en mi caso yo vengo estudiando un poco este tema y la reforma constitucional santafesina me ha permitido de alguna manera madurar un poco el concepto. Lo digo más, antes de venir aquí, lo conversé con Néstor Loza, que es el autor de Derecho Municipal que más insiste en estas cuestiones desde hace mucho tiempo. Y la fórmula básicamente implica un reconocimiento de la autonomía municipal vigoroso, amplio, que incluya, entre otros temas, además del derecho a la ciudad, que está íntimamente relacionado con el derecho al consumidor y con los derechos colectivos, el reconocimiento de la justicia municipal en base al principio de proximidad, que contemple materias como la del consumidor, mediación y cuanta más materia local corresponda. Es decir, esta es una propuesta, por supuesto, como cualquier otra, a analizar, a debatir, pero lo que es fundamental finalmente entender, y que ya lo ha dicho el candidato Giuliano, que en realidad para mí es el doctor Giuliano en base a lo que él ha establecido en su Tratado de Derecho Constitucional. Hay que tener cuidado con las reformas porque las constituciones provinciales deben respetar el piso nacional de derechos. No pueden ir por debajo. Y si establecen derechos, tienen que ir por el techo, es decir, tienen que adicionar. Y esto es un trabajo delicado, un trabajo difícil, que yo creo que hay que darlo. Y, por ejemplo, una perspectiva de derechos de los consumidores vinculados con la digitalidad o con el tema de la autonomía municipal pueden ser una variable que pongan a Santa Fe de nuevo en el lugar que se merece en el constitucionalismo provincial. Muchas gracias y lo demás lo seguimos debatiendo a posteriori. Muchas gracias, doctor Marchiaro, por su exposición tan clara. Muchísimas gracias. Bueno, Adolfo, no sé cómo seguimos ahora, creo que vamos a ir con Marcos Di Santo. Marcos Di Santo, estaba pasando una Estamos. ambulancia por acá cerca, tenía un ruido tremendo. Bueno, Vamos, Marcos, ¿te parece? no sé si, no lo estoy viendo ahora. Ahora, Acá hola, estamos, ¿me escuchan? bien, perfecto. Bueno, Marcos, te presento, Marcos Di Santos
es concejal de la ciudad de Las Rosas y candidato convencional constituyente por el departamento Belgrano, por la lista Más para Santa Fe. También Marcos es secretario ejecutivo del SANCO Las Rosas por segundo periodo, miembro de la Asociación Cooperadora del CAF número 8, que viene coordinando desde hace, viene coordinando desde hace 8 años todas las actividades deportivas para personas con discapacidad en la región, en ese rol que ha tenido siempre, y también es secretario general, bueno, del PJ local y congresal provincial. Así que bueno, Marcos, luego de esta presentación te damos el espacio. Bueno, buenas tardes a todos. Betania, gracias también por la invitación y agradecer a la Cátedra B de la Facultad de la UNR también, que, bueno, que me ha invitado y me ha hecho partícipe de este Zoom, de esta convocatoria tan importante. Me siento honrado porque los he escuchado a casi todos ya, me parece, y es importantísimo los aportes que emana de cada uno de los participantes, las exposiciones que se han ido realizando y bueno, mucho de lo que se ha dicho también es parte de lo que a uno se le ocurre trabajar, en sugerir, si tiene la oportunidad, obviamente, de ser uno de los convencionales reformadores de esta nueva constitución, que no nueva, pero sí va a ser una constitución ya entendemos que puede llegar a ser ampliada, que tenga ese contenido de toda la provincia, de todos sus ciudadanos, de todo el ciudadano común y corriente también, de a pie, por decirlo de alguna manera también, porque creo que nos tiene que abrazar a todos en este artículo que quiero, bueno, para enfocarlo sobre la temática a la que fuimos invitados, que digo sobre el artículo 1.9 que resaltó el senador Alcides Calvo, donde se habilita esta discusión en el sentido de reconocer a los derechos de los consumidores y usuarios en sintonía con el artículo 42 de la Constitución Nacional. Bueno, en eso yo creo que deberemos trabajar, enfocarnos, de qué manera ampliarlo. Hoy es ayornarnos, me parece que esta constitución es importantísima, estamos viviendo un momento histórico que creo que en su mayoría la ciudadanía de la provincia de Santa Fe no tiene conocimiento, seamos realistas, no tienen conocimiento de lo que está por pasar, de lo que se va a trabajar, no ya obviamente, pero una vez que se tomen a los 69 representantes reformadores de la Constitución provincial, va a ser un hecho histórico que nos va a marcar un futuro para los tal vez 50, 60 o más años por delante. Entonces me parece que es un hecho que hay que tomarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, dar una participación ampliada a todos los sectores de la comunidad, no solamente los sectores de la política. Creo que hay que convocarlos a todos, a todas las instituciones, a los técnicos, obviamente. Uno escucha aquí y obviamente sí hay profesionales de la legislación que pueden aportar, sus aportes pueden ser importantísimos, pero bueno, también hay que convocar a técnicos en la materia relacionados a los diferentes temas que se vayan a abordar. Y bueno, enfocándolo en el sentido de consumidores y usuarios, me parece que hay que también pensar en los nuevos desafíos de la actualidad y pensar un poco en lo que son las comunidades pequeñas o no tan pequeñas, alejadas y no tan alejadas de las grandes urbes, en qué condiciones se encuentran, qué posibilidades, qué herramientas tienen para, bueno, tener un consumo responsable, pensar en su salud. Uno que está relacionado a distintas instituciones de la comunidad tiene un abanico de propuestas y de sugerencias para hacer en relación a lo que vive a diario en cada comunidad, en cada institución. Entonces eso me parece muy importante, la función de los derechos del consumidor, del usuario, porque engloba un montón de temas que relacionan a la educación, a la salud, al trabajo, que bueno, habría que ir pensándolo de esa manera un poco más integral. Creo que las ciudades que no están muy cercanas o que tienen la ventaja de nutrirse de algunas herramientas de las grandes urbes, es una desventaja enorme. Es la actualidad, lo actual que se ve cuando uno recorre toda la provincia, se da cuenta que, claro, en nuestra Constitución uno de los derechos, como bien se dijo, es el derecho al agua, y todos sabemos que en gran parte de nuestra provincia
el acceso al agua no es así como se plantea en la Constitución. A gran parte de la provincia se le hace muy difícil, es difícil el acceso al agua potable, a tener una alimentación saludable para la crianza de su familia, de una persona misma. Me parece que hay que trabajar en eso, ayornarnos con la nueva era digital. Yo sé que es muy delicado, muy peligroso porque se manejan datos muy importantes dentro de las comunidades y pueden ser manipulados en algunos casos. Entonces, obviamente hay que tener todos y tomar todos los recaudos necesarios para evitar ese tipo de cuestiones, pero sí utilizarlas en beneficio de las comunidades, de su desarrollo, de mejorar la calidad de vida del ciudadano de nuestra provincia de Santa Fe. Me parece que eso es muy importante, son los nuevos desafíos. Creo que hay que federalizar nuestra provincia. Hay que entender que hay muchos sectores, muchas ciudades que no están integradas y no están favorecidas por todas las herramientas y los beneficios que tienen las grandes urbes. Entonces me parece que hay que establecer o proponer mecanismos de control, de monitoreo, donde tengamos datos estadísticos de qué calidad poblacional, qué calidad de vida tiene determinada población, cuál es su consumo, si se está llevando relativamente bien el desarrollo familiar de un niño, de un adulto. Todas esas características me parece que nosotros no podemos seguir esperando o que nos arrojen los datos de un censo que llega después de muchísimos años, donde tampoco son certeros. Entonces me parece que hay que establecer dentro de las comunidades mecanismos que nos permitan monitorear y controlar a las diferentes poblaciones en su calidad de vida, hacia salud, educación y obviamente alimentación, que es fundamental. Todos sabemos que el desarrollo de un niño depende muchísimo de la calidad de alimentación, de la nutrición con la que cuente en su desarrollo de su primera infancia. Entonces yo creo que de las infancias. Yo creo que es importantísimo, es muy bueno el debate, al que obviamente no considero que era el momento ya, sí, lo entiendo que teníamos que darnos esta discusión de una reforma de la Constitución, porque hay temas que ya quedaron muy atrás, o no sé si están atrás o bien, me parece que hay determinados artículos que están dentro de esta ley 14.384 que también escuché anteriormente que decían que obviamente hay derechos que están dentro de la ley y sabemos que no se terminan por cumplir o no se terminan de poner en discusión en el momento que detectamos o encontramos una deficiencia dentro de una comunidad. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta todas esas cuestiones que son importantísimas dentro de las comunidades y que quien tenga la posibilidad o el momento que esté siendo el Ejecutivo Provincial o dentro de las autoridades de aplicación en la actualidad o dentro de los partidos o de los espacios dentro de las comunidades, también sepan la obligación que tienen por cumplir los derechos que están bregados en la Constitución y bueno, si entendemos que de alguna manera no pueden llegar a cumplirse, también me parece que en ampliar la Constitución deberíamos pensar en establecer en determinados artículos o en los que consideremos de mucha relevancia mecanismos, procedimientos que el ciudadano tenga como, sin tener tanta burocracia, tantos pasos burocráticos que atravesar para resolver un problema de lo que fuere dentro de los artículos de la ley. Me parece que hay que establecer pautas claras donde tanto quienes tengan derechos también sepan cuáles son sus deberes. Y obviamente no todos sabemos que se están cumpliendo los derechos. No puede ser que si el momento que tiene un determinado actor político de gobernar se da la posibilidad de no cumplir con un derecho, no haya consecuencias. Sea quien tenga que tener la potestad de ser un ejecutivo o quien tenga el simple compromiso y responsabilidad de ser un ciudadano. Entonces me parece que hay que establecer ese tipo de cuestiones que bueno, no avasallen los derechos que están establecidos y que se terminen por cumplir. Nosotros entendemos que es así de esa manera y que ha pasado mucho tiempo y que se está dejando pasar muchas cuestiones que son urgentes en nuestra comunidad. Y como dije, ayornarnos, entender que hay un cambio de era, debemos entender que la informática llegó, hay que proponer mejoras en la legislación, pero bueno, también pensar en acceso a servicios básicos, a conectividad digital, a un desarrollo económico sustentable dentro de las comunidades, fomentar a emprendedores, comercios,
establecer herramientas y mecanismos que fortalezcan y robustezcan a las comunidades. Aquellas comunidades que no están cerca, a aquellas que estén alejadas, y pensar en un diagnóstico, digamos, provincial a nivel general de cuál es la realidad de cada punto de nuestra provincia. Por eso es que siempre sostengo que en el momento de plantearnos esta reforma debemos hacerla con todos adentro y no con ciertos sectores de la comunidad, de la política, que van a dejar, obviamente, a todos se nos va a pasar algo si no está propio en nuestra vivencia o en nuestra formación. Entonces yo creo que pasa mucho por ahí, por una contención general y por un armado y una modificación que tenga claro todos los derechos, sean del consumidor, de los usuarios, pero de una comunidad en todo su sentido integral. Simplemente eso, mucho se ha dicho y bueno, volver a agradecer a todos por la invitación. Bueno, muchas gracias, señor concejal, por sus aportes, muy claro. Y bueno, pasamos al último participante de este panel de candidatos a convencionales constituyentes. Le toca el turno al doctor Benito Afalo, que es docente también de esta casa de estudios de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Derecho. Benito es abogado, profesor titular de Derechos Humanos, Cátedra B, y profesor adjunto de Derecho Constitucional, Cátedra A de esta facultad. Y bueno, además se desempeñó como subsecretario de Asuntos Legislativos del gobierno de la provincia de Santa Fe, en el gobierno de Carlos Reutemann, y además es asesor legal y ejerce la profesión de manera privada. Así que bueno, doctor, le agradecemos. Vemos que está en la calle, así que su predisposición es total. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Sabemos que hoy es un día, terminan una actividad, un día muy importante vinculado, ¿no?, a todo esto. Así que bueno, le agradecemos y le dejamos la palabra. El micrófono está bloqueado. Hay que desmutearlo, doctor. No sé si me escucha. Benito. Ahí está, ahora sí. Ahora No sabía sí. si era yo o ustedes me habían muteado, pero ahora estamos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy acá en Santa Fe. Ahí lo vi a mi amigo Ariel. Les doy, ya están en el final y han escuchado muchas cosas. Yo fui compañero de Ariel en la facultad. Él estudiábamos obligaciones, contratos. Él quería estudiar por Troplong, los grandes tratados, yo por el manual Borda. Él está en la Cámara, yo estoy como el Motoclub Rosario, presidente o autoridad de allí. Así que, muchachos, hay que estudiar, aquellos estudiantes que estén viendo eso, que todavía existen premios al esfuerzo. Y Ariel es un ejemplo de todo eso. Vuelvo al tema constitucional. Nosotros vamos a una reforma, todos lo habrán dicho, el artículo 42 de la Constitución Argentina sobre derechos del consumidor seguramente va a ser una línea orientadora, pero yo quiero tocar este tema para que no suceda acá lo mismo que pasó en el año 94. En el 94 solo hubo 2 meses propiamente de convención y se dejó en manos del Congreso la reglamentación de muchas figuras constitucionales. Si hoy y fuéramos por la misma línea, nos encontraríamos que el gobernador tiene en ambas cámaras mayoría propia, con lo cual una reforma que está motivada por intereses, además podría tener su reglamentación por la misma gente, el mismo sector político, sin decir nada más que eso, que nos ha llevado a esta reforma, que comparto, hay que hacerla. Entonces, aquí apunto en materia del derecho del consumidor. Lo que se incorpore a la Constitución debe ser lo más meticuloso posible. Debemos profundizar y terminar los temas lo más acabadamente. ¿Por qué? Porque si no se corre el riesgo de que la Constitución se transforme
en un catálogo de ilusiones en el cual solo estará el interés del gobernador, la reelección, y no tendremos desarrolladas, tratadas figuras importantes. Esto es algo que Lewandowski, a mí, a Luis María Caterina, que también forma parte de los convencionales de él, nos está pidiendo que veamos que los temas estén tratados de forma tal que una reglamentación no los desvirtúe o que debamos esperar una reglamentación. Y con esto, y ya que soy el último y estarán todos cansados, hablaré muy poco. Yo creo que toda reforma debe mirar una frase. Y la frase es: los intereses separan, los principios nos unen. En esta reforma debemos encontrar cuáles son los principios, la idiosincrasia de los santafesinos. En el año 20, la Constitución del 21, que rigió con el demócrata progresista Luciano Molina, en aquel momento la idiosincrasia santafesina era participación de la mujer, voto a la mujer, que la mujer pudiera ser candidata, prohibición de los juegos de apuesta, separación de iglesia y Estado, autonomía municipal, plebiscito, consulta, revocatoria de los mandatos. Todo eso lo tuvimos en el 21. Hoy, de todo lo que he dicho, salvo la participación de la mujer, el resto no existe, o la revocatoria de los mandatos solo está para las comunas. Había una idiosincrasia, había un proyecto. Santa Fe fue durante años cuna del derecho de vanguardia. Desde aquella parejita que fueron a la Plaza del Pueblo, allá en el departamento Las Colonias, y a viva voz dijeron: vamos a vivir juntos. Y ahí Nicasio Oroño, el del Boulevard, sanciona la ley de registro civil y terminó con Nicasio Oroño echado y la ley fusilada en un palenque simbólicamente bajo la autoridad del obispo Gelabert, obispo de Paraná con jurisdicción. Es decir, esta provincia, la ley de matrimonios, la autonomía municipal, tesis doctoral de Lisandro de la Torre, finales del 1800. Esta provincia estuvo a la vanguardia de los grandes cambios, la colonización, las nuevas ideas, la autonomía. Eso es lo que tenemos que escarbar para esta reforma. ¿Cómo nos imaginamos al futuro ciudadano de Santa Fe? ¿Qué particularidades tenemos? ¿Qué características tenemos? Y plasmarlos en una constitución. Redondeando, encontrar los principios que todos debemos o que todos compartimos, porque los principios nos van a unir a los santafesinos. Lo otro, los intereses que han llevado esta reforma, es lo que ha llevado a todo este debate y a estas elecciones que seguramente se irán poniendo cada vez más virulentas. Terminando, vuelvo al inicio. Estudien. Estudien, porque el doctor Ariza es un ejemplo del sacrificio y del estudio. Si no, serán abogados, estarán por allí, serán presidentes de un club de motos o lo que fuera, pero el estudio es central. En esta vida hay sacrificios y hay premios. En la reforma, a la hora de votar, piensen también eso. ¿Quién les habla a ustedes sobre el modelo santafesino en el cual a ustedes les gustaría que sus hijos crezcan en los próximos 30 o 40 años? No digo más porque ya soy el último y bueno, no quiero abusar de la paciencia de todos. Muchas gracias a todos por invitarme y bueno, nos seguiremos viendo en algún momento. Gracias, Benito. La verdad que un cierre espectacular. Gracias a todos los que estuvieron presentes. La verdad que todos y cada uno muy concretos y cada uno con su mirada, por supuesto, su visión y volver a poner en valor el espacio de diálogo, ¿no? El respeto, el intercambio. Tania.
antes de que se desconecte Benito, yo querría dejar una constancia Sí, notarial de que él era un estudiante muy aplicado y era un gran lector. Él era un gran lector de Botana. Recuerdo aquella obra Tras los dientes del perro, que vos solías comentar, y él animaba con una cultura vasta aquello que podía ser el estudio netamente jurídico. Él iba más allá, lo complementaba, y ahí lo vemos como un profesor de derecho constitucional peripatético, caminando por las calles y haciendo derecho constitucional. Gracias, Ariel. Un gran abrazo y mi respeto por todo lo que vos sos y has logrado. Bueno, adelante. Muchas gracias. Betania. no, bueno, solamente eso, el cierre, agradecer nuevamente a todos el respeto, el espacio de diálogo y se construye así, creemos, ¿no? Adolfo, con quien coordinamos la actividad, creo que ambos pensamos lo mismo, de que se Tal cual. construye con las distintas miradas. Ujú. Tal cual. Bien. Bueno, yo la verdad es que les agradezco, felicito a quienes tuvieron esta amabilidad de formar parte de esta primera parte de la actividad y sobre todo, bueno, eh, corresponde el reconocimiento al modo dinámico en que Adolfo y Betania fueron pudiendo desenvolver este tramo, que por supuesto está sujeto a las dinámicas de quienes nos acompañaron con sus exposiciones y que tienen también sus compromisos propios de una contienda electoral que está en desarrollo. Pero yo quiero transmitir una sensación, porque la verdad es que a veces las cosas salen de un modo distinto a como uno las imaginó. Y la sensación que a mí me queda de este tránsito, que para nada se me hizo largo y que al contrario uno se queda con un poquito de ganas de más, es que nos han logrado ubicar en una imaginaria convención constituyente a la que llegaríamos con mucho más elementos de los que hubiéramos imaginado. Este es el punto. Tanto sea por la dimensión histórica de los constitucionalismos que nos colocan en este presente con una cantidad de perspectivas que tenemos forzosamente que tomar en cuenta, tanto sea por el alcance que tiene el artículo 6 de la Constitución Provincial y ese modo regulatorio que se dio 30 años atrás, del que ya hicimos alusión reiteradamente, que dio cobijo a tantas etapas del derecho del consumidor, en donde lo íbamos redescubriendo, ese modo de redacción, tanto sea por el desafío del estilo de elaboración de la norma constitucional, que aquí ya se lo anticipó, largo, medido, corto, es un beneficio, ahí justamente se puso énfasis en ese estilo que la Constitución tiene, a diferencias de otras constituciones, ponderándolo, pero a la vez destacándose que sería una aspiración que esas normativas, esas normaciones no dejen cosas en el aire que la tornen ilusoria. Fíjense qué paradoja, qué juego de fuerzas ambivalente, establecer, respetar un estilo, hacerlo para la permanencia, hacerlo para la duración y a la vez lograr ciertas concreciones de derecho. La cantidad de figuras e institutos vinculados al actual derecho del consumidor, al derecho del consumidor cuyos contornos todavía no están del todo delimitados, cuyos temas incluso no están en las currículas de los programas, porque todo lo que acontece en materia de datos, inteligencia artificial, de a poquito va aterrizando, y el constituyente no puede esperar que los estemos enseñando estos temas en las facultades de derecho. Los temas de entes reguladores, la incidencia y la clara ubicación de que este es un tema constitutivo, estratégico para una regulación social. Es decir, este es un tema que nos concierne en todos sus aspectos, en los aspectos que refieren a la salud del consumidor, a la alimentación,
al desenvolvimiento, a la posibilidad de proyección familiar, etcétera, etcétera. Aspectos que conocemos, pero que frente al desafío de plantearnos qué regulación constitucional darle, hemos quedado en un lugar mucho más fortalecido y poblado por criterios que van teniendo lugar con todas estas exposiciones. La verdad que esto me denota que estamos en un lugar distinto. Habitualmente las disciplinas las tenemos como conformadas por temas, por núcleos, y acá es distinto el trabajo. Acá el trabajo es una elaboración colaborativa, contrapuesta a lo mejor desde distintas perspectivas ideológicas, pero que va a tener un punto de encuentro. Acá quizá cobra importancia que nuestras opiniones no son tan importantes. Lo importante es el diálogo. Y lo importante también es dejarse sorprender por puntos de vista diversos que se suman a esta discusión y a esta tarea regulativa. Quiero decir que esto sobre todo lo señalo para los sectores académicos, en donde vamos a tener un gran aporte si sabemos escuchar y también si dejamos que los espacios, las fuerzas sociales, las distintas regiones de las provincias puedan hacer que en ese texto se reflejen necesidades y vivencias. Vamos a dar lugar entonces ahora a quienes desde nuestra cátedra han estado preparando trabajos y nos van a ofrecer sus puntos de vista. Así que dejo lugar, agradezco específicamente a todos quienes expusieron y que nos dedicaron estos minutos de su tiempo como pudieron para llegar esta tarde de viernes a darnos sus enfoques.